Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7. Este programa, coproducido por las 4 estaciones y Derviche Film, que inicia su viaje hoy desde Biotienda. Podréis seguirnos a través del canal de YouTube de Derviche Film y también presentaremos este programa en Radiópolis, en las 4 estaciones. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con un elenco de compañeros y compañeras expertos en el tema que nos trae, que bueno, nos ha causado una gran impresión el prepararlo, porque nada más y nada menos que hoy vamos a hablar de nuestra ciudad. Teníamos muchas ganas de hacer este programa con vosotros, así que muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Y sin más voy a ir presentándoos un poco, aunque ya son personas muy conocidas, pero para este programa se ve en todo el mundo. Contamos en primer lugar con Emilio Guerrillo, por aquello del orden alfabético, economista, profesor, escritor, conferenciante y especialmente experto en desarrollo municipal. Así que creo que nos va a dar una gran aportación para este coloquio. Encarnación Castro, escritora, presidenta de Crisol y directora de un nuevo centro, el Centro de Armonía, coach transpersonal y una persona comprometida con los barrios de Sevilla, especialmente con su barrio. Manolo López Arrabal, investigador, experto, y me ha gustado su autodefinición como filósofo. Bueno, fue un amigo el que me lo dijo y yo pues lo asumí. Muy bien, filósofo, pensador, investigador, también experto en lo que él llama glocal, ¿no? Glocalismo. El glocalismo es el título de una obra. Pues muy bien, pues ahora nos irás aclarando tu visión sobre lo local. Y para concluir esta primera parte de presentaciones, Cristina Vega, como nos ha aclarado, psicóloga, y nos contó en otro programa, activista social y también es concejal de Sevilla, por lo tanto tiene también experiencia amplia en esta materia, así que muchas gracias a todas las personas que hacemos posible, especialmente el Diálogo 7, especialmente también a Elizabeth Méndez por su producción y a Derviche Film por estar aquí con nosotros. Y sin más, si os parece, empezamos un poco el diálogo que nos ha traído aquí sobre nuestra ciudad. En primer lugar, porque en nuestra ciudad, y podríamos añadir consciente, como pregunta, ¿qué os ha llevado al compromiso de vivir conscientemente en una ciudad? ¿Quién quiere empezar? Si queréis vamos con el mismo orden de presentaciones, por aquello de que así el público, pues, nuestros seguidores y seguidoras nos van a ir entendiendo quizás mejor. Bien, pues entonces arranco yo con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Rafa, Elizabeth, Armando, a todas las personas que habéis hecho posible este encuentro y por supuesto a mis contertulios, con los que me une además una gran amistad, así que estoy encantado de compartir este encuentro. Cuando se habla del compromiso de uno mismo, ¿no?, para vivir conscientemente, yo creo que lo primero, y nos va a servir para todos, ¿no?, es introducir lo que es el término consciencia, ¿no?, que va a aparecer tanto durante la tarde de hoy, vamos, la tarde aquí para nosotros. Consciencia, dice el diccionario, que es la doble capacidad que tiene el ser humano de conocerse a sí mismo y conocer la realidad que le rodea e interactuar con ella. Por tanto, una persona consciente es una persona que por lo menos está empezando a conocerse a sí mismo y que tiene ya un conocimiento de la realidad y esa doble capacidad le permite interactuar con eso. Yo creo que las personas que estamos aquí, no sé si habremos avanzado mucho o poco, y hablo en plural, hablo de las personas, no solamente de mí. No sé si habremos avanzado mucho o poco, pero algo hemos avanzado en ese sendero de la consciencia, en ese sendero de conocernos a nosotros mismos, de percibir que somos mucho más que nuestra simple personalidad, percibir que detrás de cada apariencia hay una esencia. En ese camino hemos recorrido un sendero que habremos avanzado más o menos, pero hemos hecho un recorrido. Y también hemos hecho un recorrido en el conocimiento de la realidad que nos rodea, para descubrir un mundo, para descubrir una vida que va mucho más allá de los paradigmas, las pautas que nos suelen imponer los sistemas de creencias, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y cuando empiezas a avanzar en eso, es evidente que tiene que haber un compromiso. La pregunta que tú has formulado parte precisamente de ahí, de un compromiso, y es que no se puede vivir en consciencia, no se puede avanzar en el sendero de conciencia si no es desde un compromiso para avanzar en él.
A mí me gusta decir que se trata de ir viviendo en esa consciencia sin prisa, porque las prisas son malas consejeras, incluso cuando se trata de la consciencia, pero sin pausa. El compromiso, por tanto, significa que esto tiene que entrar en tu vida, y tiene que entrar en tu vida no de una forma aislada, no de vez en cuando, sino que tiene que ir llenándola total y completamente. Por tanto, la vida en consciencia significa que en tu día a día, en tu cotidianidad, esa autoobservación, ese conocimiento de ti mismo, esa relación íntima contigo mismo, y a partir de ahí también esa relación íntima con lo que te rodea, tenga una presencia. En mi caso particular, me gusta compartir que esa presencia, esa consciencia estuvo presente en mis años jóvenes, en mi infancia, en mi adolescencia, muy a flor de piel, que es verdad que llegado un momento determinado, ya cuando tenía 18, 19 años, empecé a dejarla como metida en un cajón para que volviera a aparecer muchos años después, cuando ya estaba bien metido en mi década de los 40, con 42, 43 años, y que en ese interregno de esos 20, casi 25 años, donde lo consciente, lo espiritual, lo que va más allá del sota, caballo, rey de lo material, estuvo como metido en un cajón, desarrollé una serie de vivencias y de experiencias que más tarde me he dado cuenta que eran imprescindibles para que ese río Guadiana, que se había como metido dentro, se había como escondido, entre comillas, volviera a aparecer, pero para que volviera a aparecer con fuerza, esas vivencias que habían estado en ese interregno no eran ni mucho menos ni un error, ni una desviación del camino, sino que eran un componente necesario para que eso apareciera después, y apareciera de la forma que tenía que aparecer, de la manera que tenía que aparecer, con la fuerza que tenía que aparecer y con la dirección que tenía que aparecer. Y en ese interregno precisamente, Rafael, pues encaja lo que para mí ha sido muy importante, que es un ciclo de vida que, entre otras cosas, ha tenido una característica, que es la actividad política. Y la actividad política no cualquiera, sino muy ligada al ámbito de lo local y al ámbito, por tanto, de las ciudades. Compartir el puesto de responsabilidad en el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, con Cristina Vega, el tener la oportunidad de conocer lo que es la política municipal, lo que es la vida de los barrios, todo eso se produjo precisamente cuando el Guadiana estaba sumergido. Pero cuando el Guadiana se sumerge no significa que no siga vivo, lo que pasa es que se expresa, se desarrolla, se despliega de una forma distinta. Y bueno, simplemente ese es el compromiso y esa es la conciencia que me lleva a estar aquí en esta mesa y aportar mi grano de arena a las cosas que vayamos compartiendo. Bueno, muchas gracias por esta primera intervención. ¿Tú, Encarna? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y porque conozco a estas personas y la verdad os admiro y os aprecio hace mucho tiempo. Mi nivel, digamos, de cuando se adquiere esa conciencia, ese compromiso, como dice Emilio, surge, bueno, yo siempre he estado por la actividad social, por la mejora en los barrios, por la mejora de los servicios siempre, ¿no? Pero hubo muy jovencita, con 18 años ya estaba en estas actividades. Pero hubo un tiempo en que a mí la política no me dio respuestas. Y entonces hice, como dice Emilio, ese Guadiana, me retiré totalmente para buscar respuestas. Y las respuestas las encontré en la calle, las encontré en las experiencias vividas, las encontré en un crecimiento personal mío, que surgieron a partir de muchas experiencias, una de ellas muy fuerte y muy potente, que cambió todo mi paradigma de pensamiento. Yo digo que eso fue un regalo, para mí fue un regalo, porque lo que tendría que haber aprendido en 20 años lo cogí de un día, ¿no? Después de eso no supe vivir de otra manera, entonces tenía que poner en práctica todo lo que sentía, vivir como yo pensaba que se tenía que vivir, y no podía esperar a que la gente le pasara el tiempo a la gente. Yo tenía mucha prisa por poner en práctica todo aquello, vivencia y todo aquello, ¿no? Entonces tenía entonces mi librería García Lorca, la llevé con mi marido durante 30 años. Casualmente, que no existen las casualidades, me llegaban libros y venga libros de autoayuda y libros de existencialismo y tal que cual. Y yo ya iba guardando libros, se lo acabo de decir a Rafael, yo iba guardando libros
leía un libro, me interesaba tanto el libro, me había ayudado tanto el libro que yo decía, esto para el día que yo tenga un centro, esto para el día que yo tenga un centro, hace más de 20 años. Luego mis experiencias de vida me han demostrado que lo que imaginamos lo podemos llevar a cabo y lo podemos hacer real, con la intención de hacerlo y con la decisión de hacerlo, pero con el compromiso personal que tienes contigo misma y con los demás. Entonces, en este periodo de tiempo, yo he aprendido mucho de toda la gente, he adquirido los conocimientos que creía que tenía que adquirir. Por ejemplo, me formé como coach transpersonal porque me interesa mucho la psicología, aunque no pude dar psicología, ha sido como una asignatura pendiente, pero bueno, leo muchísimo lo que cae o lo que quiero leer. Hace tiempo que no leo ya mucho, porque tuve una etapa donde leía muchísimo en la librería y ya después ya no leí. Es como si lo que leía como que no me llegaba, no me resonaba, ¿no? Entonces decidí caminar por la vida con lo que me resonaba y encontré a la gente que estaba en mi misma vibración, ¿no? Y se creó Crisol, una de socios fundadores, uno de ellos fue Rafael también. Fuimos varios socios fundadores que hicimos Crisol, una asociación de desarrollo personal que lleva ya caminando hace muchos años, pues precisamente para proyectar todo ese conocimiento, toda esa filosofía de vida, toda esa espiritualidad y todo eso que está más allá de lo que vemos, que no vemos, que lo que nos cierra un velo. Y yo creo que hoy por hoy ese velo se va descorriendo poquito a poco, lo vemos viendo en la vida, ¿no? Hay cosas que están pasando, sí, pero hay otras que están transformando el mundo y me quedo con eso. Bueno, y en esta trayectoria, pues uno de mis compromisos ha sido el centro social que se va a abrir en las puertas pues la semana que viene. Es un centro social que he creado en mi barrio con la colaboración de Crisol, de la Asociación Crisol, donde se va a seguir dando pues desarrollo personal, crecimiento personal, donde está abierto al barrio, a proyectos nuevos de gente. Hemos creado un espacio de encuentro donde todo tiene cabida, bajo un paradigma, pero sí, creo que la gente joven no tiene sitio donde reunirse o donde dar rienda suelta a sus cosas. Creo que la gente mayor tampoco tiene donde tomarse un café y charlar y hablar de otras cosas. Bueno, es lo que pienso, es lo que he imaginado siempre y es lo que me ha gustado crear. Somos creadores, co-creadores con el universo, eso lo tengo muy claro. Muchas gracias, Carmen. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar estoy muy agradecido de poder compartir con vosotros esta tertulia entre amigos. Y bueno, esto viene de diciembre, que nos vimos en el centro. Sí. Y me propusiste participar en esto hace mucho tiempo, que no participo en tertulias ni radio. Me dedico mucho a la introspección y a investigar para luego publicar en 2 periódicos fundamentalmente. Y en ello estoy, con mucha ilusión y muchas ganas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de qué me ha traído, qué me ha hecho decidir vivir en la ciudad, bueno, hasta ahora no me he encontrado a gusto en una ciudad porque todavía la ciudad no se ha convertido en un lugar de hábitat natural armónico con el ser humano. Desde que nací en la ciudad de Málaga, pues siempre me he encontrado que no encajaba en absoluto con el ambiente del cemento, de la gran ciudad, de la vorágine, del estrés, y eso me ha causado mucho sufrimiento y dolor en mi primera etapa de mi vida. También ha sido un aliciente para mi crecimiento personal, por supuesto, ¿no? Y en determinado momento, cuando ya de Málaga di el salto a Sevilla a través de unas oposiciones que hice, aparte de todos los títulos que me has puesto en la presentación, principalmente me dedico en mi vida cotidiana a mi familia, a mi entorno y a mi trabajo, que trabajo para la Seguridad Social como administrativo, ¿no? Y cuando vine a Sevilla, pues igualmente tampoco veía que encajaba bien en el mundanal ruido de la gran ciudad. Precisamente en estos momentos me encuentro muy a gusto en la ciudad. Pienso que en cualquier ciudad que deba estar trabajando en mi trabajo cotidiano, pues lo haré con corazón y con sentimiento de que realmente, aunque la ciudad no sea hoy por hoy lo que a todos nos gustaría, sí que los que estamos en ella tenemos de alguna manera el poder de transformación del entorno de la ciudad.
Yo, para mí, un gran referente, desde que conocí el modo de vida en una zona rural, en este caso una ecoaldea muy cercana de aquí, que conocéis supongo todos, la ecoaldea de Castilblanco de los Arroyos, llamada ecoaldea de los Portales, donde al menos en 10 ocasiones he acudido y bueno, tengo bastantes vínculos de amistad con bastantes de los miembros de la ecoaldea de los Portales y he aprendido muchísimo para luego trasladar mis vivencias y experiencias y lo que han compartido conmigo desde allí a lo que hasta ahora se ha concretado en mis 2 primeros libros, el primero La huelga tranquila y el segundo Glocalismo. Me preguntaba sobre lo glocal, ¿no? El glocalismo no es más que un término que surgió en determinado momento, sin tener claro cuál era el título, pero me di cuenta de que realmente la transformación de la realidad, del mundo en el que vivimos, tiene que nacer desde lo local. Pero no desde lo local, desde el ámbito de barrio o ciudad o incluso la propia familia, sino desde lo más local que existe, que es nuestro interior. O sea, el glocalismo realmente es un concepto que nace desde el interior y desde el interior crece, pero se expande hacia el exterior, como una especie de onda expansiva de círculos concéntricos que tienen que ir desde ti mismo a tus familias, al entorno más directo que tienes, vecinos, familiares, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, te puedes expandir sin límite a todo el planeta incluso, internamente hablando, pero también siento que este proceso que estoy viviendo aún y que sigo desarrollando, cualquiera de nosotros de forma natural puede también hacerlo y en un proyecto del tipo nuestra ciudad, ¿no? Empoderar a una ciudad nace porque ciudadanos empoderados, en primer lugar, seamos capaces de relacionarnos de manera distinta a como hasta ahora lo hemos hecho. Entonces, bueno, últimamente estoy descubriendo nuevas formas de relacionarnos, pero que no son nuevas, realmente son inherentes a las leyes de la naturaleza. No es más que descubrir las relaciones de interdependencia, como tú me decías antes, entre los seres vivos, no solamente entre las personas. En este caso, por ejemplo, me gusta nombrar a un neurólogo francés que se llama Henry Laborit, donde él habla del sinergismo dentro de las relaciones en los organismos biológicos. Entonces, en un ser humano, pues las relaciones son de cooperación. Dentro de nuestro cuerpo lo conforman pues billones de células, que a su vez cada célula son billones también de átomos, de subpartículas, etc. Hay unas leyes naturales, esas mismas leyes que regulan el funcionamiento en un ser biológico compuesto por células, también en la propia naturaleza se puede ver a nivel de la fauna en cualquier ecosistema, la interrelación que hay entre ellos. Y evidentemente los seres humanos parece ser que no hemos aprendido en una ciudad, por ejemplo, en poner en práctica ese tipo de relaciones. Me remito a que lo que hasta ahora nos han hecho, de alguna manera, nos han demostrado que parece ser la mejor forma de relacionarnos, se llama democracia. La democracia se dice que es la forma menos perjudicial de todas las que hay, pero no estoy de acuerdo porque existen otras fórmulas y la fórmula ideal para mí es la de conocer las leyes naturales de interrelación entre seres vivos. Hay un término que conocí en la ecoaldea de los Portales. Precisamente el verano pasado asistí al 21º encuentro de la Red Ibérica de Ecoaldeas. Sí. Es una red de 18 ecoaldeas de la península ibérica que anualmente se reúnen en cada ecoaldea, van rotando. Y bueno, este año pasado tocó en los Portales. Me enteré, me llega información de allí desde los Portales y me apunté. Fui allí, estuve un par de días, eran 4, yo pude asistir a 2 jornadas y precisamente en un stand donde había libros, allí se hablaba mucho de la sociocracia, un método de relación a base de círculos, los círculos sociocráticos. Y allí en el stand de libros había un libro de un señor canadiense, Gil Charest, que es el impulsor a nivel mundial de la sociocracia y que aquí en España, por ejemplo, hay un amigo en los Portales, Charlie, que él es quien imparte la sociocracia o es formador de sociocracia aquí a nivel de España.
Y mañana precisamente hay un taller de sociocracia en Los Portales de fin de semana. Y curiosamente Gil Charés viene de Canadá a Madrid también en abril-mayo, también va a impartir otro taller. La sociocracia no solamente se emplea a nivel de ciudad, de política, sino también a niveles empresariales, institucionales, a niveles asociativos. Entonces, bueno, para no copar más mi intervención, dejo sobre la mesa el término sociocracia como alternativa a la democracia, y que yo no soy experto en ella, ya quisiera, tengo intención en formarme en método sociocrático, pero bueno, eso ya en otro momento ya podríamos hablar sobre el tema. Si te parece, pues ya podremos hacer algo sobre ello, ¿vale? Sí, claro. Sobre la sociocracia, ¿no? Investigar sobre otros modelos de participación, ¿no? Más en detalle. Llevarlo al centro. ¿El qué? Dar una conferencia sobre la sociocracia. Bueno, quiero escribir un artículo. Cuando esté el artículo escrito, voy a investigar y incluso quiero contactar con Charlie para profundizar más. Eso, podemos contactar con él. Muy bien. Y para terminar esta primera ronda, un poco de ver, como veis, yo sí que voy a ser breve, más breve todavía. Estamos rodeados de personas muy expertas y muy interesadas en el tema. Bueno, pues brevemente, ¿por dónde empezar? Cristina. Sí, Cristina. Pues empezar por el comienzo, y el comienzo es que yo creo que desde siempre estuve muy conectada al todo, aunque suene como muy grandilocuente lo que estoy diciendo, pero bueno, pues mi propia condición de persona con discapacidad, hasta el lugar donde nací, en un pueblo de la provincia de Madrid, un pueblecito rodeado de montañas y de naturaleza, y un no hacer una vida, entre comillas, normal como hacían el resto de los niños, pues eso me permitió estar mucho más en contacto con el entorno, con la naturaleza, y de hecho también cuando fui a Madrid, pues más, es decir, yo si lo que tenía mucho era cantidad de tiempo, ¿no? Cantidad de tiempo. Entonces, bueno, pues digamos que seguí creciendo y obviamente me fui separando de esa conexión, ¿no? De esa conexión con el todo. Una conexión que era total, por decirlo de algún modo, pero de la cual no era consciente, es decir, era vivida y no reflexionada, ¿no? Y bueno, pues con los años, un poco lo que ha dicho Emilio antes, ¿no? Pues te vas apartando, pues porque necesitas vivir otro tipo de experiencias, aunque siempre en la base estaba indudablemente esos cimientos, ¿no? Esos cimientos. Entonces yo recuerdo una vez que, siendo bastante joven, me pregunté, bueno, ¿y quién es Dios, no? Y digo, pues es tal, pero bueno, ¿y quién creó ese tal? Y tal. ¿Y a eso quién lo creó? ¡Buah! Hasta que mi cabeza, digamos, se rompió. Dije, date, por aquí este no es el camino, porque yo no voy a encontrar por ahí ningún tipo de respuesta. Indudablemente yo provengo también del activismo, por decirlo de algún modo, social, de todo el voluntariado, de personas maltratadas, de trabajar con personas maltratadas, con la juventud, de personas con discapacidad, de meterme en muchos frentes, hasta que terminé, digamos, entrando en el terreno de la política, ¿no? Al que fui invitada, puesto que yo no tenía ningún tipo de afiliación, aunque sí votaba siempre izquierdas, pero no tenía ninguna afiliación concreta. Entonces, bueno, ahí se me abrió todo un mundo que si antes había estado en la materialidad, ahora todavía tocaba estar mucho más. Bueno, pues por el estrés que la política te imprime, por el que las cosas tienen que estar no para hoy, sino para ayer, en donde el único tiempo que tienes es para darte cuenta de lo urgente, pero no de lo importante. Entonces, indudablemente, todo eso lo que fue haciendo es como crear un cierto vacío dentro de mí, que cuando dejé de estar en política, pues eso se manifestó. Se manifestó como un, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? ¿Dónde busco el poder responder a ese hueco, ese vacío que se me ha quedado, ¿no? Y ahí, bueno, pues me pasó algo puntualmente, un accidente que tuve, bueno, que me caí de mi furgoneta de espaldas, ¡oh! Y dije, date, esto tiene un mensaje muy claro en el sentido de que como sigue así voy de culo, ¿no? Y perdonadme por la expresión, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a buscar y tenía muy claro que quería compaginar en mi formación y bueno, en mi profesión como psicóloga con el mundo más espiritual. Y ahí fue donde di con
con el terreno de la meditación y en concreto de la meditación Zen, del budismo. Y llevo en esta práctica más de 10 años y gracias a ella he de decir que, por un lado, he conseguido unir el terreno de lo profesional como psicóloga con el de la práctica meditativa a través del mindfulness o de la atención plena, y después que he conseguido despertar, por decirlo de algún modo, a esa otra mente que no es la mente ordinaria, ¿no? Es decir, el empezar a ver la vida desde una mente que no es la mente ordinaria, que es una mente más extraordinaria, por decirlo de algún modo, o sabia, sin darme ni ponerme dieces, ¿no? Pero sí que te hace, te quita un poquito las gafas que tienes para ver la realidad, ¿no? Y desde ahí, cantidad de cosas se pueden entender perfectamente en cuanto a qué hacer dentro de una ciudad, en cómo contribuir o ayudar a aquellos que quieran ser más conscientes, bueno, pues echarles una mano, ¿no? Porque entiendo que en todo este camino de la consciencia es cuando uno quiere y cuando a uno le llega el momento. Si no le ha llegado el momento, tú ya puedes decir misa, que no va a quedar nada. Entonces, bueno, con esa tranquilidad de la que hablaba Emilio, sin prisa pero sin pausa, y también un poco como dice el Tao, ¿no? Desde desde el no movimiento, el movimiento, ¿no? Una cosa así. Gracias. Bueno, pues una vez visto un poco los prolegómenos de dónde venimos y a dónde vamos, pues vamos a analizar un poquito la situación, ¿no?, de nuestras ciudades. ¿Cuáles son los retos que veis, así que más inmediatos, que se podrían ver, ¿no?, para poder vivir una vida más consciente en la ciudad? Y después ya veremos un poquito, si queréis, las medidas que se pueden tomar, aunque podéis, por supuesto, ir conectando las dos cosas, ¿no? Porque muchas veces en los coloquios al uso, sobre todo en televisión, pues se tarda mucho en entrar en las medidas de las propuestas, ¿no? Pero sí es bueno que veamos un poco, apuntar algunas cuestiones desde la conciencia de vuestra experiencia, qué retos son los que estamos viviendo, ¿no? Porque se expresan muchas quejas. Creo que nosotros vamos a otro punto, ¿no? Ver un poco cuáles son los retos y qué medidas se podrían ir articulando, o cómo la ciudadanía nos podríamos ir organizando para darles respuesta. Aquí quien se sienta más a gusto para contestar, ya que nos conocemos todos y todas, adelante. Muy bien, pues sigo yo mismo, quizás por el orden, ¿no?, que hemos comentado. Estupendo. Cuando hablamos de los retos de las ciudades, de dónde enfocarlas, hacia dónde dirigirlas, con la consciencia como telón de fondo, creo que tendríamos que recordar que las ciudades surgen como un espacio donde la humanidad, que hasta ese momento había sido nómada, se hace sedentaria. Esa es la primera característica de una ciudad, ¿no?, que la gente vive en un sitio concreto. Y lo hacen porque de esa forma tienen una mayor calidad de vida, y ligado a esa calidad de vida hay una convivencia entre las personas que están ahí desarrollando su día a día. Una ciudad, en definitiva, es eso, es un espacio de convivencia de los seres humanos que, frente a otras posibles alternativas, pues debería aportar mayor calidad de vida. La ciudad se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y hoy nos encontramos en un mundo donde el 75% de la población vive en urbes, es decir, en ciudades que no son precisamente pueblos, sino que son ya ciudades en sentido estricto. Ciudades con un nivel demográfico alto, y ese nivel demográfico, hay otros factores, pero el nivel demográfico es muy singular, muy importante en esto, ha ido de lleno a afectar a la ciudad en su propia naturaleza. Es decir, las ciudades, en la medida en que van aumentando de población, van perdiendo su aportación a la calidad de vida de la gente. Y esto es el gran reto que tiene actualmente la ciudad, cualquier gran ciudad, que sea realmente un espacio de calidad de vida y de convivencia y no otra cosa, no una simple aglomeración de seres humanos que sobreviven como pueden. Cuando hacemos el repaso del mapa del planeta, pues nos encontramos con muchas ciudades, algunas albergan a decenas de millones de personas,
están en el mapa, no hace falta que me refiera a ellas, e incluso sin llegar a esas cifras tan altas de concentración humana, hay muchas ciudades con cientos y cientos de miles de personas que han ido perdiendo esa capacidad de aportar un espacio de convivencia y de calidad a los que viven en ella. Aportan pues la mayor posibilidad de tener un puesto de trabajo, pongamos por caso, aporta el acceso a un mayor número de servicios, pongamos por caso, aporta, entre esos servicios están los servicios públicos, pero también servicios privados, muchos de ellos de entretenimiento, de ocio, comerciales, que todo lo aporta la ciudad. Pero la gran cuestión, al hilo de lo que tú has planteado, Rafael, es precisamente si eso nos está ayudando a aumentar la calidad de vida, o todo eso, que puede tener su sitio y puede estar bien, tiene que ir acompañado de algo que tiene más importancia. Y yo diría que es ahí donde tenemos que poner el acento en la ciudad de hoy. Por supuesto que hay una línea constante, hablaremos ahora de medidas, ¿no?, al hilo de lo que tú comentabas, de mejora de los servicios públicos que aporta en la ciudad, la capacidad de que los servicios privados estén diversificados y posibiliten a la gente el acceso a muchas cosas. De eso hablaremos a continuación. Pero en esta especie de preámbulo, yo diría que lo que la ciudad tendría que recuperar como reto fundamental es su calidad de un espacio de convivencia humana. Eso es la calidad de vida, eso es la convivencia, que sean humanas. Por tanto, las ciudades tienen que humanizarse. Yo creo que no es ni mucho menos complicado darse cuenta de que estos espacios se han deshumanizado. La gente vive apiñada, pero incomunicada, cada vez más incomunicada, cada vez se sabe menos del vecino. Muchísima gente no tiene ni idea ni del nombre de los propios vecinos de su bloque. A lo mejor conoce al de la puerta de enfrente, pero ya se le escapan y la gente se muda y a los que viene se le conoce por la escalera. Y eso lo que pone en evidencia es una incomunicación, eso lo que pone en evidencia es una deshumanización. Por tanto, yo creo que el primer reto es que las ciudades sean realmente humanas y sacarla de la dinámica de deshumanización en la que han entrado. Y junto con esto, y muy ligado a esto, la atención a la vida. La vida en todo lo que es la expresión de la vida. Por supuesto, la vida de las personas, claro que sí, es fundamental. Situaciones de marginación, situaciones de desigualdad, situaciones de dificultades ya no solamente materiales, que también, sino también psíquicas y psicológicas. Estamos en un mundo urbano donde los indicadores son tremendos al respecto, los índices de depresión cada vez son mayores, las enfermedades psicóticas y psíquicas se extienden cada vez más. Esto es consecuencia de todo lo que estamos hablando, y cuando yo hablo de vida me refiero evidentemente en primera instancia a la vida humana, ¿no? El darle importancia a esa vida, y esa vida no es algo teórico, esa vida se plasma en cada ser humano que vive en la ciudad, en lo que requiere, en lo que necesita, que muchas veces no se trata de darle dinero, no se trata de subvenciones, en algunos casos sí, pero que en la mayoría de los casos lo que significa es darle a la ciudad una dinámica distinta donde la gente esté más cómoda, más integrada y pueda vivir de una forma en definitiva más humana, como decíamos antes. Y hablando de vida, por supuesto otros ámbitos de vida. Hoy se dice que la ciudad es donde se puede hacer más en las acciones de respeto a la vida en el planeta. Es decir, el enorme daño que le está haciendo la humanidad a la naturaleza, al hábitat ecológico de supervivencia de la propia humanidad y a la madre tierra en general y a todas las formas de vida que hay en la madre tierra, el instrumento, la palanca, el mejor botón para avanzar en esto es precisamente la ciudad. Hoy se está poniendo en valor, ahora se ha celebrado una cumbre del cambio climático en el País Vasco, bueno, se ha puesto en valor precisamente el que las ciudades, ante la contaminación tan tremenda que están teniendo muchas de ellas, ante las situaciones tan duras que empiezan a vivir, están empezando a tomar medidas, ya cuando tienen el agua al cuello, por decirlo de alguna forma, y esas medidas, por pequeñas que sean, están empezando ya a tener un impacto tremendo en lo que es la contaminación, la emisión de gases, etcétera, etcétera. Porque claro, como son aglomeraciones inmensas donde vive muchísima gente, cualquier medida, cualquier paso que se dé ahí tiene una repercusión enorme en la ciudad, pero también a escala planetaria. Entonces, cuando hablamos de vida, tenemos que ver a la ciudad también como un componente muy importante en el respeto a la naturaleza, en el respeto a la ecología y en el respeto al medio ambiente. Y por supuesto, y termino, en la ciudad de Sevilla en la que estamos es una plasmación muy bella al respecto. Cuando hablamos de ciudad estamos también hablando del respeto a las otras formas de vida.
En la ciudad de Sevilla hoy hay movimientos preciosos de defensa, pongamos por ejemplo, de la vida arbórea, del arborado, de defensa de la vida animal, de reacciones ante determinadas situaciones que se pueden estar dando incluso en instituciones oficiales en lo que es el zoosanitario de la ciudad, y esos son botones de muestra de una atención creciente, porque hay cada vez mayor conciencia, aunque a veces no lo parezca, hay cada vez mayor conciencia que va atendiendo a esas manifestaciones de la vida, que yo no digo que sean más importantes que la de una persona, pero no son menos. Entonces esa vida animal, esa vida arbórea, ese respeto a la naturaleza, ese respeto a la vida, junto con la humanización, yo creo que son los principales retos que tiene la ciudad en el momento actual. Gracias. Bueno, yo sumando a lo que ha dicho Emilio, yo veo muy importante desde una ética del cuidado, del cuidado a todos los niveles, a todo lo que es el medio ambiente, lo que son los seres humanos, lo que es el cuidado de lo exterior, de parques, de jardines, y no solamente del cuidado cuando hace falta, sino en prevención. En prevención de ese cuidado, de que la gente pudiera tomar conciencia, eran comisiones o lo que hubiese por parte de los gobiernos o las administraciones, que hubiese una filosofía, vamos a llamarle, del cuidado hacia las personas mayores. Yo soy auxiliar de ayuda a domicilio y me toca muy de cerca. Precisamente hoy he hablado con el grupo, sabes que con los WhatsApp no podemos hablar mucho, y me han dicho, en cambio, si puede decir esto, ¿no? Yo digo, bueno, pues venga, lo voy a decir. Hay muchas personas mayores que no pueden salir de sus casas porque no tienen ascensores. Eso es muy fuerte. Hay personas mayores que van andando muy despacito, que no tienen ya la movilidad que pudieran tener, y las calles están todas llenas de las cacas de los perros, que hay que concienciar a la gente cada vez más. Pues no sé cómo, no tengo la respuesta, pero sí que hay que hacerlo. El cuidado de, por ejemplo, me han dicho, hay pocos bancos. Yo sé que luego la gente joven parece ser que molesta y tienen que quitar la gente de los bancos. Yo lo he visto en San Diego, ¿no? Pero hay pocos bancos. La gente sale con los abueletes a pasear y no hay banco donde sentarlos. Ellos forman parte de esta ciudad. Todos formamos parte de esta ciudad. Entonces yo veo una ciudad donde todo el mundo tenga cabida, donde lo diferente tenga cabida, donde se respete todo ser vivo, que se respete, que se cuide, y que se cuide de una calidad de vida, no masificándola, porque ahora mismo viene un turismo que masifica las calles, que no se puede andar por las calles de Sevilla. Me decía otro amigo que es de la República de Santo Domingo que los repartidores en Santo Domingo reparten por la madrugada, para no entorpecer las carreteras ni la vida de la ciudad. Bueno, pues por lo visto hay ciudades que van tomando su medida, ¿no? En Noruega, por ejemplo, el cuidado de los parques, el cuidado del entorno, eso es una máxima. Entonces el turista que va a Noruega va precisamente por lo que es. Por los parques que se encuentran, por la calidad de vida que se encuentra, porque hay mucho para los peatones, se respeta mucho a lo que es el peatón. Yo supongo que eso también está desde las escuelas, pues con mindfulness, algo maravilloso, y otras técnicas que habrá que darlo desde la educación, una educación cívica, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero sí que los más jóvenes integren ese concepto de conciencia y del cuidado y autocuidado, pero más bien del cuidado de tu entorno, y concretamente de lo que estamos hablando, ¿no? De la ciudad. Para mí eso sería muy importante, que las administraciones tomaran esa máxima, el cuidado, no cuando hace falta, sino la prevención y el seguimiento de una ciudad sostenible, ¿no? Parte de energía del sol, eso ya no lo entiendo bien, entonces lo que no lo entiendo, ahí me quedo. Muchas gracias, Encarna. Bueno, pues sumando a lo que han aportado aquí mis amigos,
Yo quería también hacer mención un poco a la hipermasificación de las grandes ciudades, como bien ha apuntado Emilio. Y curiosamente hay ciudades que ya no crecen más, sino todo lo contrario. Realmente Sevilla va decreciendo. Yo, por investigaciones que he hecho en relación a mi trabajo, al ratio de funcionarios de la Seguridad Social que hay en la provincia de Sevilla en relación a la población, pues la provincia de Sevilla en sí está más o menos estancada en número de habitantes, y en concreto el Aljarafe, la zona del Aljarafe sevillano, que es donde yo vivo, pues allí ha ido creciendo mucho en estas dos últimas décadas. Al contrario, la ciudad de Sevilla en estas 2 últimas décadas ha perdido muchos habitantes y sobre todo en los últimos años sigue perdiendo. Eso ya es un síntoma, ¿no? Habría que quizá ver distintos parámetros de por qué ocurre. Si no tiene capacidad Sevilla de crecer más, o es que realmente los habitantes de Sevilla o las oportunidades que hay en Sevilla para trabajar, para ganarse la vida, no son las más adecuadas y emigran a otras ciudades. En el tema de la emigración, pues yo también, haciendo uso de la imaginación y de la creatividad que tú también apuntabas, es un don que todos los seres humanos tenemos, el don de la creación. Y la imaginación realmente es enfocar la visión hacia dónde queremos llegar, ¿no? En nuestra vida o en nuestro entorno, en nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Entonces sí que es verdad que también observo cuál es el ratio más o menos de crecimiento de las ecoaldeas. En este caso, las que yo ahora mismo controlo un poquito más son las de la península ibérica, a través de la red ibérica de ecoaldeas, donde aparte de estas 18 ecoaldeas que ya forman parte, tienen unos requisitos entre ellos y funcionan de manera sociocrática internamente cada una de ellas y se interrelacionan de manera sociocrática a través de los círculos, como he mencionado antes, pero se está dando el fenómeno de que hay zonas rurales o incluso aldeas o pueblos semi-abandonados o abandonados que se quieren recuperar, que no es nada fácil. O sea, hay jóvenes que ante la falta de oportunidad laboral o porque su corazón les dice que trabajar en la ciudad no es lo que les apetece, emigran y buscan zonas rurales donde se encuentran jóvenes con las mismas inquietudes y quizá con pueblecitos semi-abandonados donde el alcalde lo que busca es que realmente vengan, ahí se dan oportunidades, aunque administraciones de índole superior pongan trabas, llámese comunidad autónoma u otro tipo de diputaciones, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que existe esa necesidad del ser humano de buscar más contacto con la naturaleza. Eso sí, como va a ser imposible que la gran mayoría de los seres humanos de las ciudades podamos emigrar y vivir en las zonas rurales, al menos en el corto o medio plazo, sí creo que la redistribución de los seres humanos, tal como también en determinadas fuentes en su momento, sería posible que en el planeta Tierra pudiéramos mantener 1/3 de la superficie terrestre de manera virgen y protegida, como parques nacionales o naturales, y el resto de la población mundial, incluso se estudia o se habla en determinadas fuentes que hasta 10.000 millones de seres humanos podíamos convivir armónicamente en 2/3 del planeta, dejando de manera virgen y natural 1/3 como una especie de pulmón y de zona donde podamos visitar y ir en plan de aventura, ¿no? Pero claro, esa utopía tan preciosa pasa en porque antes las grandes ciudades también las hagamos más habitables. No es necesario. A mí me encantaría irme a una ecoaldea a vivir, posiblemente tenga esa experiencia cuando llegue su momento, pero me apetece seguir trabajando en la ciudad y en humanizar y vitalizar la ciudad, uniéndome a personas que también tengan ese deseo y esa necesidad, ¿no? Y aquí en Sevilla, bueno, es un sitio privilegiado para poder llevar a la práctica un proyecto de vitalización de la ciudad. Y en cuanto a lo que tú comentabas, a nivel de nuestra ciudad, de Sevilla, a mí personalmente me considero muy vitalista, más bien filósofo vitalista, donde la interrelación entre seres vivos para mí es fundamental, ¿no? Para que haya un equilibrio y una armonía. Y en la ciudad de Sevilla, curiosamente, me acabo de enterar hace poco que la semana pasada han galardonado a la ciudad con la capitalidad del medio ambiente. Es una especie de galardón como que Sevilla reúne unas condiciones o requisitos para tener ese galardón. Quizá
de cara al futuro, porque en el presente desde luego no se lo merece. Yo estoy así. Digo no se lo merece porque yo estoy muy unido a dos movimientos ciudadanos que han crecido mucho en base a los graves perjuicios que la administración hispalense de Sevilla no ha sabido gestionar. Una es el arbolado de la ciudad, donde desde el verano pasado principalmente, pero viene de antes, pues se ha hecho una tala masiva, casi indiscriminada, porque ha habido técnicos que sí que han estado estudiando, pero se ha verificado que en esa tala masiva había muchos árboles que estaban sanos. Sí, podía haber estado. Que quizá no tienen un personal o haya el mantenimiento necesario para evitar la caída de ramas que pueda causar daños materiales o a viandantes, ¿no? Pero evidentemente ha habido una mala gestión que no es de este momento, que viene de muy atrás, porque también hay árboles que se han plantado en su momento que no eran los adecuados, en fin, que hay. Y por otro lado, no se ha podado tampoco. Efectivamente, ha habido un descuido en ese sentido y bueno, estoy seguro que el movimiento ciudadano Salva tus árboles, que empezó con la tala masiva y que ha crecido, se ha consolidado y se autogestionan de una manera muy bien organizada. Por otra parte están los animales, o sea, lo que es los animales de la ciudad de Sevilla, pues también el ayuntamiento tiene en su responsabilidad la gestión de un lugar que se llama el zoo sanitario, que es donde van a parar los animales que se encuentran abandonados o que son maltratados o por diversas circunstancias hay animales que están allí y que deberían estar en buenas condiciones. Y yo que personalmente he visitado las instalaciones, pues evidentemente no son ni mucho menos las condiciones que merecen estos animales. Y al mismo tiempo hay un movimiento ciudadano también muy fuerte que está arrancando también para preservar y mejorar las condiciones de vida de estos animales. Por tanto, a mí me apasiona todo lo relacionado con mejorar la vitalidad de una ciudad. Evidentemente se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden hacer cultivos incluso en las azoteas de los edificios, se puede hacer verde una ciudad que vista desde arriba pues se vea menos cemento y se vea más verde. De hecho hay en distintas ciudades del mundo donde los árboles están muy metidos en toda la ciudad, incluso en las azoteas de los edificios hay jardines y hay huertos. Así que bueno, yo visualizo que Sevilla tiene también ese potencial y que en conciencia, visualizándolo de manera conjunta, entre muchos de los que vivimos aquí en esta bonita ciudad, podemos conseguir que sea un lugar donde ya ese ansia por querer salir de la ciudad para vivir en el campo, a lo mejor ya se frena y en vez de emigrar y salir gente de la ciudad, pues se quedan o incluso pueden venir más. Gracias, Manuel. Muy bien. Y Cristina. Bueno, yo todos, en fin, los temas que habéis ido señalando cada uno de vosotros, yo añadiría que otro gran problema de la ciudad es el tema de la soledad. El tema de la soledad, que va muy unido al tema de los espacios que ha comentado Emilio, el tema del cuidado que ha dicho Encarna, los temas que has dicho tú, ¿no? También a nivel ecológico, ¿no? Cada vez hay más personas single, ¿no? Y bueno, todas esas personas pues demandan o pueden demandar o llegar a demandar otro tipo de servicios que no se contemplan. Yo, reflexionando un poquito sobre nuestra ciudad, veo muy claramente que cada vez hay mayor sensibilidad. Y cuando digo sensibilidad te estoy diciendo que es fruto de una mayor conciencia. Y de una mayor conciencia de interser, es decir, intersomos todos, ¿vale? Tanto con los animalitos, como con las piedras, como con los árboles, como con otras personas. Entonces, cuando uno va creciendo en esa conciencia de interser, todo lo que le pasa al otro y a lo otro, lo vives como más tuyo, ¿no? Porque yo soy tú como tú eres yo, de alguna manera, ¿no? Entonces, es evidente que esa mayor sensibilidad, que cada vez es mayor, no encuentra una respuesta adecuada a las demandas que plantea, ¿no? Pues porque yo creo que la administración siempre va un poquito por detrás, o al menos es mi experiencia. Es muy difícil innovar en la administración, sea de nivel local, provincial o estatal, es muy difícil. Es decir, todas las administraciones son muy conservadoras. Entonces, si terminan innovando es gracias al empuje que desde fuera se pueda dar, ¿no?
Entonces la importancia de que estos grupos estén fuertemente constituidos y operativamente constituidos, es decir, que no sean meramente receptáculos de un mogollón de insatisfacciones que pueden tener un nombre u otro, pero que al final se termina destruyendo precisamente por una carga un poquito negativa, ¿no? De no poner las cosas en donde se deberían de poner, ¿no? Curiosamente, los dos temas que habéis dicho, el tema de la energía, ¿vale? El clima y el tema de los animales, cuando yo fui concejal del Ayuntamiento de Sevilla, llevaba ambos dos temas. Es verdad que Sevilla, en aquel entonces, estoy hablando de hace unos 10 años, Sevilla sí que estaba a la cabeza de las ciudades por el clima, ¿no? Es decir, tenía una mayor red de placas fotovoltaicas, se hicieron un montón de medidas. Pero indudablemente, bueno, pues eso pasa un momento en el que deja de ser prime, ¿no? Y pues se van dejando las historias. Entonces yo creo que hay la conciencia medioambiental y animal también, y por el ecosistema, englobando todo lo que ha dicho antes Emilio, por la vida en general, es algo que puede aglutinar muchísimo a muchísima gente y sobre todo a muchísimos jóvenes, ¿vale? A muchísimos jóvenes, porque yo creo que vienen ya con una conciencia distinta a los aquí presentes y desde luego a la de nuestros padres, ¿no? Es decir, han vivido otras circunstancias y por lo tanto también yo creo que han tenido más fácil en algún sentido el poder desarrollar una determinada sensibilidad. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho en todo esto, ¿no? Y es que se pone mucho énfasis, por ejemplo, a nivel medioambiental, a nivel de energía, encontrar energías alternativas, ¿vale? De acuerdo. Pero me parece que también se ha de poner mucho énfasis en que el consumo no puede seguir siendo el mismo, sea de la fuente que sea, ¿vale? Entonces, tanto hemos de poner el énfasis en una cosa como en otra. Yo me acuerdo, no sé, me salió espontáneamente en una conferencia que estaba dando pues, cuando era directora de la Agencia Local de la Energía de Sevilla, en un gran auditorio, un mogollón de empresarios, yo qué sé. Y de pronto caí, que es una tontería, pero que me pareció muy, muy evidente y de hecho la gente se quedó así como ¡oh! Dije, bueno, si vamos a hablar de energía, ¿por qué no empezamos a apagar cantidad de luces que tenemos aquí, que no hacen falta, ¿no? Es decir, yo creo que está pasando el tiempo de los grandes discursos, de los grandes pensadores. Yo creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Yo creo que lo sabemos. Lo que tenemos que encontrar son fórmulas para poder hacerlo, ¿no? Y dentro de esas fórmulas, para poder hacerlo, a mí me parece que habría que cuidar mucho la manera en cómo se hacen las cosas, ¿vale? Es decir, no solo el contenido de las cosas que decimos, que pedimos, que reivindicamos, sino cómo lo hacemos. Porque para hacerlo de igual manera, yo creo que vamos a llegar a los mismos resultados. A ninguno. Luego, en el modo, la manera, la actitud, me parece súper, súper importante. Pues muchas gracias, Cristina, porque enlazando con lo que estabas diciendo, ¿sí? Has leído un poco mis notas desde allí, tienes una visión, ¿no? Porque yo lo que voy a plantear en esta última ronda, quizás en esta última fase del programa, es que quizás para poder hacer las cosas a la altura de las necesidades del siglo XXI, leyendo tus libros, los tuyos, ¿no? Y escuchando a vosotras también hoy lo que habéis dicho, reflexionando sobre este programa, ¿no creéis que hace falta otra forma de enfocar la participación ciudadana? Que sí se puede innovar, en ese sentido sí podría yo ahí darte una réplica en cuanto... Porque hay investigación, como tenemos aquí a nuestra izquierda y a la derecha, de personas y ellos conocen también a muchas personas en el mundo que están investigando tanto en los ciudadanos desde el punto de vista urbanístico, que tenemos un experto, pero también desde el punto de vista económico, también tenemos aquí otra persona que conoce esto bastante bien. Y yo creo que lo que quizás la participación ciudadana está anquilosada, porque estamos en un sistema que no ha puesto para nada el hincapié en este aspecto, ¿no? ¿O sí?
O sea, más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, hay una división del trabajo, una división de la organización social en la que la política y la gestión está por un lado y la ciudadanía está por otro, reivindicando, como hacen muy bien las personas con las que trabaja Encarna, que reivindiquen. Pero más allá de la reivindicación hay muchas personas técnicas, muchas personas bien preparadas, mucha ciudadanía, que si le diéramos más oportunidad para trabajar y para hacer propuestas, si la administración se organizara más, no sé si sociocráticamente o de qué manera, pero con una, yo le llamaría democracia participativa, ¿no? Que a lo mejor es un término un poco antiguo, pero que al menos añade algo a la democracia formal, para que la comunicación, por ejemplo, entre la propia ciudadanía, quizás podría ayudar, ¿no? Porque más allá de las tradicionales charlas en los espacios públicos, que están muy bien, si las administraciones desde dentro, como decía Manuel, desde nuestra familia, incluso desde los propios distritos, en los barrios, si nos organizáramos un poquito más, a lo mejor se podrían generar, pues por ejemplo, ideas para que hubiera menos desempleo en Sevilla o en ciudades como que están padeciendo cualquier problema, sea el desempleo, como nos pasa en el sur, o sea problemas más de contaminación industrial, como le pasa a las ciudades del mundo donde tienen ese problema, ¿no? Nosotros quizás lo que necesitamos, como ha investigado bastante Emilio, son nichos nuevos de trabajo, sin ser demasiado, a lo mejor, impacientes, porque sabemos que la cuestión lleva su tiempo, pero hay muchas oportunidades si le damos a la imaginación. Y también el otro elemento, no sé si cómo lo veis vosotros. También a la gente. Claro, eso es, la comunicación. Gracias, Encarna. La comunicación. La comunicación no solo que la administración lance campañas de publicidad para civilizar, ¿no? Está muy bien, sino al revés también. O sea, que la ciudadanía pueda comunicarse entre sí y organizarse barrio a barrio, distrito a distrito. No sé vosotros cómo veis estos aspectos para quizás darle un impulso a la ciudad, ¿no? A nuestras ciudades, ¿no? Nosotros en este caso en Sevilla o en Mairena, en los pueblos rurales, en cualquier sitio del mundo, ¿no? Bien, el tema que, tal como se ha ido desarrollando, lo que tú acabas de sintetizar es muy interesante, porque estamos llegando al foco, ¿no? al centro del qué hacer, por decirlo de alguna manera. Si reflexionamos mínimamente, el asunto es muy elemental. Es decir, si las ciudades se caracterizan por ser espacios de convivencia humana, colectiva, cuando empezamos a ver que las cosas no funcionan como debieran, la respuesta tiene que estar en lo colectivo. Es decir, no es posible que ante un fenómeno que es colectivo, que es la ciudad, si vemos que la orientación que está llevando pues se está apartando de los parámetros, vamos a llamarles simplemente, por no entrar en otros calificativos, de los parámetros del sentido común, lo que tenemos que hacer es precisamente actuar desde lo colectivo. No se trata de que ahora cada uno en su casa, que está muy bien, pero tenemos que buscar propuestas y tenemos que buscar acciones y actuaciones que tengan que ver con lo colectivo. Cuando hablamos de lo colectivo estamos hablando, por tanto, de lo público. Esto es un término que en los últimos 20 años ha decaído muchísimo. Y una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa es la necesidad de revitalizar otra vez lo público. Lo público está estigmatizado porque es verdad que ha habido abuso, porque es verdad que ha habido y hay corrupción, porque es verdad que además se ha puesto mucho enfoque interesado en desprestigiar todo lo que tiene que ver con lo público desde las instancias privadas, y hoy día lo público está maltrecho. Es decir, maltrecho desde el punto de vista de que la opinión pública no valora lo público, cuando lo público es la única posibilidad que tenemos de reconducir, de reorientar la situación que hay. Y cuando hablamos de lo público estamos hablando de dos cosas, de lo público institucional y de lo público no institucional, en que también ese es otro tic extraño, ¿no? Que lo público solamente se asocia a las administraciones, no, lo público es lo público, es decir, donde intervenimos personas. Y es verdad que hay una parte pública que es la institucional, pero hay una parte pública que es la sociedad civil, la famosa sociedad civil, que tiene muchísimo que hacer. Desde el punto de vista de lo público institucional hay un elemento clave. La gente no puede seguir emigrando a la gran ciudad. Es decir, las ciudades están creciendo porque las personas necesitan sobrevivir y encuentran que en el ámbito rural o semirural en el que viven no sobreviven.
Y entonces emigran. Nadie se va a un barrio marginal de una ciudad por gusto, se va porque no tiene otro remedio. Las ciudades se han convertido en aglomeraciones urbanas porque las personas donde vivían no pueden seguir viviendo. De ahí la importancia de políticas públicas, de instituciones públicas que contribuyan a asentar a la gente allá donde viven. Yo creo que eso en Andalucía en general se ha hecho bastante bien. Tenemos un modelo de ciudad bastante interesante porque ha habido un esfuerzo público, en este caso público institucional, de inversiones en servicios públicos que ha hecho posible que la gente se quede donde vive. Servicios públicos educativos, culturales, sanitarios, transportes públicos, y eso facilita que las personas no tengan que salir de su hábitat natural para meterse en un barrio marginal de una gran ciudad. Hemos hablado del problema del crecimiento demográfico, pues esa es la solución, que no tenga la gente que aglomerarse, sino que pueda seguir viviendo distribuida en el territorio. Ahí la actuación pública institucional es imprescindible. Y para aportar calidad de vida donde la ciudad está, los servicios públicos son básicos, claro. Servicios públicos de transporte, los educativos, los sanitarios, los sociales. Esos servicios públicos tienen que haberlo y tienen que funcionar con la mayor eficacia y eficiencia posible. Y eso es un reto. Y eso, en lugar de estar avanzando, estamos yéndonos para atrás, porque hay muchísimos problemas de financiación, siempre lo ha habido, pero los ayuntamientos están peor que nunca. Y por bueno que sea el gestor, o por malo que sea, me da igual, el margen de maniobra que tiene es muy reducido porque carece de los recursos financieros. Los recursos financieros, no hay ningún problema para que se considere el pago a los bancos, la deuda pública del Estado, la prioridad absoluta del Estado, pero no hay dinero para que esos servicios públicos elementales puedan funcionar en el contexto de la ciudad. Estos son algunas pinceladas con relación a lo público institucional. Y habéis introducido un tema muy interesante, lo público desde el ciudadano. Eso es clave, eso es clave. Y para no extenderme demasiado, mi convencimiento es que es imprescindible que ese movimiento público ciudadano colabore con lo público institucional, pero vaya más allá del enfoque exclusivamente dirigido a lo público institucional. Si analizamos el movimiento ciudadano, si analizamos los movimientos sociales, hay una obsesión, yo diría que es una obsesión, por de alguna forma interrelacionarse, interactuar, incluso a través de los canales que ofrece lo público institucional. Los ayuntamientos son muy dados a crear consejos ciudadanos. Sí. Y hay consejos ciudadanos de multitud de cosas. Sí. Perfecto. Pero el movimiento ciudadano no puede limitarse a utilizar esos espacios que abre lo público institucional, que está muy bien. Tiene que ir mucho más allá. Sí. La ventaja, además, es que en las ciudades, como hay una interacción entre lo institucional y lo ciudadano, eso no pasa a nivel de una comunidad autónoma, donde los responsables políticos no se entremezclan, entre comillas, con los ciudadanos, no digamos ya a nivel del Estado. Allí están en el Parlamento, en Moncloa, pero eso no sucede en una ciudad. En la ciudad hay una permeabilidad enorme. Entonces yo creo que hay un elemento muy importante, y es que los movimientos públicos ciudadanos tengan una línea de acción propia, que no estén pendientes de la administración pública, ni de sus políticas ni de sus subvenciones, que tenga una lógica y una dinámica reflexionada, sentida, cualificada, porque hay muchísima gente con capacidad y comprometida para poder llevar esto a cabo y coger muy claramente el horizonte al que llevar. Y yo no tengo ninguna duda que si eso se consigue, por fuerza, lo público institucional va a verse afectado en sus actuaciones por la fuerza del movimiento ciudadano, porque hay una permeabilidad. Posiblemente en Moncloa y en la carrera de San Jerónimo da igual, pero aquí no. Aquí que haya un movimiento en defensa del arbolado, que haya un movimiento en defensa del mundo animal, que haya un movimiento en defensa de esto, de esto, de esto. No digamos ya si además, y concluyo, fuéramos capaces no de coordinar, sino yo diría que, porque coordinar, ya empezamos con el IOQUIN, coordina, qué estructura de coordinación ponemos en marcha, sino que hubiera una especie de red de comunicación para que estos distintos movimientos se reconocieran entre sí. Porque actualmente hay muchos movimientos, pero están como muy aislados. Sí. No hay un reconocimiento, ¿no? Cuando si todo lo ponemos sobre la mesa, es bestial la cantidad de gente que hoy día están ya empezando a participar o están participando hace tiempo en este tipo de cosas. En definitiva, yo creo que los servicios públicos de lo institucional son fundamentales.
ahí hay carencias muy importantes financieras que son objetivas, que no son subjetivas, que no es que el alcalde se queje, es que es verdad que todos los ayuntamientos lo están padeciendo, y eso exigiría que tanto discurso a favor de la ciudad que se hace internacionalmente se materializara en una forma de actuación pública donde las ciudades tuvieran, entre otras cosas, financiación, porque para los servicios públicos es muy importante, y desde el punto de vista de lo público ciudadano, un fortalecimiento enorme que sea capaz de ir mucho más allá de los cauces, de los canales que pone lo institucional, que tuvieran su propio horizonte, su propia orientación, sabiendo que además en la medida en que vayamos caminando en esa senda, ineludiblemente es imposible que el mundo público institucional no se vea afectado y no se vea influido por ese movimiento ciudadano. Pues muchas gracias. Creo que después de estas intervenciones que hemos tenido esta tarde, que hemos estado dialogando, creo que se impone que un diálogo 7, en los próximos diálogos 7 podamos profundizar en aspectos concretos para ir desarrollando o impulsando esa reflexión colectiva, que quizás es una de las razones por las que nació Diálogo 7, ¿no? Con la vocación de reflexionar colectivamente, porque consideramos que es algo que nos puede servir para algo más que para entretenernos, que también, que parece que es que algunos medios de comunicación no confían en el ser humano y en su capacidad de raciocinio y de poder disfrutar de temas de altura, ¿no? De temas de trascendencia, y no solo de entretenerse pues con cuestiones pues más de divertimento solo, ¿no? O sea que si queréis añadir algo más vosotros, alguna pincelada más. Añadir a lo que ha dicho Emilio, el tema, como decía antes, de la escucha, ¿no? De la comunicación entre esos movimientos sociales, o esos movimientos que van generando pues el cuidado a los animales, el cuidado a los árboles, y que haya una comunicación, aunque conserven su propia autonomía como grupo, ¿no? Pero sí que haya una comunicación para que pueda haber como más fuerza, que es lo que decía Emilio. El movimiento social es el que va a mover a las instituciones. Siempre ha sido así, hasta que nos adquiere una conciencia y entonces no haga falta. Pero de momento el movimiento social es lo que mueve, ¿no? Aquí tenemos el 8 de marzo mañana, ¿no? Y si no llega a ser, pues fíjate, ¿no? Que quieren ahora volver una involución, que de ahí no voy a entrar. La administración siempre va a remolque, totalmente. Y, en fin, yo lo tengo bastante comprobado en el sentido, por ejemplo, del voluntariado. Todo lo que el voluntariado atendió en los años 70, 80, consiguió al final que la administración pudiera tomarlo, pero ahí nos tiramos un mogollón de voluntarios haciendo ese trabajo. Es decir, que el hacer y la reivindicación vayan juntas, pero no solo la reivindicación, no, palabras. Se perdieron los educadores de calle, eso lo hablábamos el otro día, y yo recuerdo que los educadores de calle que se llamaban en ese tiempo hicieron mucho por barrios como Torreblanca, como Pajarito. Bueno, a lo mejor había que retomar algo parecido, porque es que los barrios se están dejando abandonados, ¿eh? Hay varios barrios en Sevilla y en muchísimas ciudades del mundo que realmente es curioso cómo pueden sobrevivir a veces, ¿no? Pero es importante recalcar lo de Emilio, ¿no? No esperar a que la administración te lo dé. Claro, ahí está. Es decir, hay que autoorganizarse y luego relacionarse con la administración. ¿Querías añadir algo más? Bueno, yo para cerrar un poquito, creo que es importante reconocer que el valor esencial de cualquier comunidad, de cualquier colectivo, radica más que en el trabajo remunerado, en el trabajo no remunerado. O sea, yo entiendo que en una ciudad, para mí tiene mucho más valor el trabajo del voluntariado, el trabajo que en cualquier barrio, pues de manera espontánea o de manera organizada se hace para mejorar ciertas condiciones de vida, del entorno, de la naturaleza, sobre todo, que ahí también es verdad que los jóvenes tienen mucho que decir y hacer en los próximos años, y sobre todo el trabajo no remunerado adentro de cada núcleo familiar. O sea, reconocer verdaderamente cuando en lugar de todos los miembros de la familia buscar un trabajo, buscar ingresos económicos, en la labor de casa, quien ejerce la función de mantener un hogar,
para mí eso tiene un valor que no se paga con ningún tipo de dinero, ¿no? Mucho más que cualquier ejecutivo de una multinacional, por ejemplo, ¿no? El núcleo familiar, el trabajo no remunerado, que eso se extiende a toda una ciudad, por ejemplo, hay que ponerlo en valor y bueno, y que se sepa que para quien no tenga ingresos, que realmente eso vale y mucho. Pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones y a vosotros, todas las personas que habéis hecho posible, especialmente a Biotienda que nos ha recibido, a Derviche Film, a Elizabeth Méndez por su producción y a vosotros y a vosotros por seguir nuestro programa. Hasta un próximo encuentro. Me despido de vosotros, Rafael. Encantado. Hasta el próximo encuentro.